Bueno, pues lo dijimos en el previo del Café de Periodistas, ayer lo habíamos más o menos anunciado, parece que ya es inevitable, el próximo 10 de noviembre habrá de nuevo elecciones en España, elecciones generales, después de más de 3 meses de negociaciones y donde fuera imposible ponerse de acuerdo los diferentes partidos. Tanto el que tiene más responsabilidad parece que era el Partido Socialista porque era el más votado, pero según Pedro Sánchez hoy en el propio Congreso ha sido por culpa de la irresponsabilidad y por la, en fin, la falta de ganas del resto de fuerzas políticas de dejar gobernar solo al Partido Socialista como él desde un inicio pretendía, porque eso parece que era evidente que Pedro Sánchez lo que pretendía era gobernar siempre y cuando le dejaran gobernar en solitario y en el mejor de los casos gobernar con Ciudadanos. Don Sergio Calleja, perdón. Buenas tardes. Usted, señor Coyle. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes, estupendamente. Bueno, usted se acuerda que ahí estaba Miguel Ángel y él dijo que iba a haber elecciones, ¿no? Hombre, ya, yo sabía que él... Casi acierta. Casi acierta. Es un hombre que da una exclusiva importante. Vamos a hablar con Ulloa Ibarra, que Ulloa, la verdad que usted nunca se pronunció de manera rotunda, porque realmente, como cualquiera, no sabía exactamente lo que iba a pasar, ¿no? Hombre, yo tenía la esperanza de que pudiera haber un poquito más de sentido común, ¿no? Y sobre todo de que encontraran la vía para poder desbloquear esa situación, pero bueno, se está dando una política del perro del hortelano que es que ni gobiernan ni dejan gobernar, y la dificultad ahora es mayúscula porque incluso en Unidas Podemos, ya estoy leyendo en la prensa nacional que un sector de Podemos Andalucía ha pedido ir con marca propia en las elecciones. Están realmente tocados y además se enfrentan, ¿no? Y en fase de descomposición, acuérdense ustedes de lo que dije. Dije que era muy improbable de que no hubiera elecciones. Evidentemente no es que lo supiera, pero digo, por el olor que soltaba las negociaciones, y era que Pedro Sánchez, insisto, Valentín Ollané, buenas tardes, da la sensación que nunca quiso gobernar, a no ser que fuera gratis, y en cualquier caso, pero con Podemos nunca, es decir, meter a Podemos nunca lo tuvo en su cabeza, en su pensamiento. Hombre, ¿recuerdas que él le hizo, la última oferta que le hizo fue una vicepresidencia y presionado? Sí, en aquel muy entonces, presionado, y bueno, y de hecho, después de la vuelta de las vacaciones, Podemos le dijo, bueno, ahora sí acepto esa y propuesta, ya le dijo, y ya le dijeron que no. Ya dijiste que no. Ya, ¿sabes qué pasa? Que las encuestas le están dando claro. buenos resultados, y eso que, mira, la última que se publicó, había como un 47, un 48% de la gente que responsabiliza al Partido Socialista de que no haya, y dentro de ese 48, casi un 20%, no me acuerdo exactamente el porcentaje, cerca del 30, de votantes de su partido, del PSOE. La gente del PSOE piensa que es su partido, y Sánchez es responsable de que fíjate que los análisis que estaba escuchando yo esta mañana en alguna que otra tertulia de expertos en metroscopia y de GAS3 y de gente con mucho prestigio, a día de hoy, y después de ellos hacer sus propios análisis, no está tan clara, digamos, la rotunda y contundente victoria de la izquierda, cuidado. Es que entonces hablamos de bloque. Eso Cuando hablamos de bloque ya es otra pero cosa. sin bloques no se Pero nada. quien crea que el PSOE no va a subir, y el PP yo creo que se equivoca totalmente. Y el PP también subirá. Hombre, como dice Pablo Casado, las elecciones las carga el diablo. Sí. No, lo que es evidente es que todas las encuestas que se han publicado hasta ahora dicen que el partido que más cae es Ciudadanos, que cae hasta en 19, incluso 22 diputados perdería en la última encuesta que leí yo, no sé si era la del Español o la de Prensa Ibérica. Casi volvería a los inicios. De ahí la última propuesta, de claro. Bueno, que le hizo, la oferta que le hizo, esa con los 3 condicionantes que le hizo. Que no tanto lo hizo para que aceptara, sino para quedar ante la opinión pública de que claro. él ha sido el único que lo ha intentado salvar esta responsabilidad. Pero en cualquier caso, Ulloa, ya para pasar a otros asuntos más locales, porque de esto pueden oírlo en cualquier medio de comunicación a nivel del Estado y seguramente que tiene más información que nosotros, lo que sí está claro, Ulloa, es que Pedro Sánchez no ha querido y es el que ha provocado que hayan elecciones. Y si lo ha hecho, conociéndolo, es porque cree que va a ser mejor para él, incluso para la gobernabilidad de este país.
Bueno, Sánchez tiene claro que sus opciones a partir del 10 de noviembre son mejores, ¿no? Porque así lo dice el Big Data, las encuestas. Ahora estamos en esa política líquida que vienen a basarse en esos datos que presuponen nuestra intención de voto antes incluso de que nosotros reflexionemos al respecto. No importa tanto, digamos, el valor del programa electoral y de las propuestas a posteriori y con quién negociar, que es lo que nos está impidiendo ahora llegar a un acuerdo, pero sí la opinión de los españoles. Yo la verdad es que creo que todo es ya de locos, ¿no? Y Sánchez hay que reconocerle el arrojo, porque es que va saltando obstáculos uno tras otro. Y hay que decir de él que, bueno, pues ha resurgido de las cenizas en más de una ocasión. Y ya para decir... Y lo tiene claro, ¿eh? Él tiene claro que tiene que jugar al todo o nada. Claro. En este caso... Hay analistas que vienen a decir que esto es un ajuste de guión. Es decir, hace falta seguir reduciendo las opciones de representatividad en el Congreso de los Diputados. Y por lo tanto, a partir de ahora se tenderá a dos bloques muy diferenciados o a ese añorado bipartidismo para algunos entre la izquierda y la derecha. De todas maneras, pero solamente por matizar lo que tú antes dijiste de los bloques, que es muy importante, Sergio, Rivera ha hecho hoy unas declaraciones donde ha ofrecido al Partido Popular que ahí tiene una intencionalidad muy importante, por aquello que usted está hablando de los bloques, que es que si el bloque de derecha, entre Ciudadanos y Partido Popular, deja a Vox fuera, pero después ya se verá, saca un solo diputado más, que el bloque de izquierda, él ofrecería el gobierno a Casado, si Casado saliera como... Sí, está claro que son promesas, pero permíteme simplemente, porque esta mañana el cabreo de las redes sociales y también en la radio escuchaba El Espejo Canario un comentario que me hacía me llama mucho la atención, porque, oye, que están para denunciarlos en la Fiscalía Anticorrupción por malversación de fondos, quiero decir, dentro de los múltiples, pero hay uno que este para mí no tiene tanta gracia y es la falta de autocrítica de la clase política. Ayer no hubo nada de autocrítica ni de Pedro Sánchez ni del resto de personal, pero fíjese lo que colaba Gustavo Matos, que yo le recuerdo al señor Matos que sigue siendo el presidente del Parlamento de Canarias. Y es histórico en los países que tienen democracia. El primer país que va a hacer 4 elecciones en 4 años es España. Histórico. A nivel mundial no hay ningún país. Ya lo decía su amigo Fraga. Pero escúchame, España es diferente. Permíteme, a ver qué les parece. Gustavo Matos, votar 4 veces en 4 años, punto. Hubo 40 en los que no se pudo votar ni una. ¿Usted puede creer la demagogia? Es una chorrada. Primero, además, una tomadura de pelo, es una falta de respeto y una frivolidad que no se puede permitir un presidente de un parlamento canario. Como dice, quitando la importancia, oye, ya sí. Franco estuvo 40 años y ahí no pudimos votar. Y sobre todo porque está eludiendo el debate principal. O sea, claro que votar es el ejercicio democrático más democrático no puede ser que votar. Otra cosa es que no ha sido posible conformar un gobierno. ¿Y eso qué significa? Que llevamos un año perdido, ni hay financiación de las comunidades autónomas, Canarias está en un momento súper malo económicamente, porque no hay gobierno. Se han puesto por encima los intereses de los partidos políticos y los partidos y los intereses electorales que realmente los intereses de los españoles. De todas maneras, hay que reconocer que la situación no era fácil, porque formar gobierno era más fácil que después gobernar. Digo porque, evidentemente, gobernar el PSOE con Podemos no sé si era lo mejor para este país. España, y eso lo sabe el propio Pedro Sánchez, es un país mayoritariamente de centro-izquierda o de centro-derecha, pero nunca es un país ni de izquierda-izquierda ni de derecha-derecha. En cualquier caso, insisto, ya veremos, habrá tiempo y posiblemente el que pierda no se va a comer los turrones. Me refiero que algunos de los 4 líderes importantes de la política, si sufren una derrota, nada digamos si es Pedro Sánchez, que entonces se lo comen vivo, porque es el que de alguna manera tenía la sartén por el mango y ya ha decidido entregarla, pero si no es así, cualquier otro de los 3 podrían también no comerse los turrones. Insisto, ya veremos lo que ocurre, vamos a darle tiempo al tiempo. Por cierto, Fajardo Palarea, el senador, que posiblemente pues ahora dejará de serlo, ¿no? Bueno, es que todavía no sabemos ni si se van a repetir, ¿no?, los candidatos de las parece pasadas elecciones. Que en el PSOE sí. Ya veremos, porque habrá posiblemente también sorpresas, como insisto en decirte antes, ajustes de guión. Y bueno, yo
aspiro a que Manuel Fajardo continúe en esta carrera, entre otros motivos porque es un hombre fuerte dentro del Partido Socialista. Él ya ayer, y lo podrán ver en la entrevista, ya adelantaba de que efectivamente él creía, y cuando eso todavía el rey no había dicho nada, que iba a haber nuevas elecciones, que no es lo mejor, pero que estaban abocados dado tal y como iban las negociaciones. Y el robo de la Graciosa, que ayer daba en exclusiva Lancelot Digital, bueno, en exclusiva, en primicia, luego, pues como pasa en los medios digitales, ya rápidamente otros pues lo copian y punto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sucede en las mejores familias. Pero digo, en este caso, ahora parece, Sergio, que se está diciendo que la posibilidad de que hayan ido en Sodia por la noche, oculto, han robado 100.000 euros de la caja. Me sé la noticia, no la fusilé, como hicieron otros, pero no me sé los detalles. Sí sé que es histórico, ¿no? Lógicamente, es una población tan pequeña, pero el modus operandi no me lo conozco bien, que fue una lancha de eso es lo que parece. Hay dos datos nuevos que aportamos hoy en Lancelot Digital USOA. Uno es que parece que embarcaron y desembarcaron en este caso en una Zodiac o en una lancha neumática tipo Zodiac, que llegaron de madrugada, que pudieron saltar incluso por el Risco, es decir, que llegaron hasta la playa del Risco y la subieron, parte del grupo con el botín, y otra parte fue con el barco a otro sitio. Pero de todas maneras estos están especulando, son especulaciones. Lo que sí es verdad es que la Guardia Civil ha centrado las investigaciones, no ha dejado ningún cabo abierto, pero ha centrado las investigaciones de momento, sobre todo, en el entorno más cercano de esa empresa, ¿no? Es decir, extrabajadores, trabajadores, incluso familiares cercanos, en fin, gente que sabían, porque no es normal que hayan entrado a una casa, que es una casa familiar. No es normal que hayan robado los 100.000 euros y también unas joyas que tenían en la caja fuerte, y que no haya en apariencia violencia a la hora de abrir la caja fuerte. Está claro que tenían un modus operandi planificado, ¿no? Y que fue un robo supuestamente con alevosía. Y 100.000 euros deben de pesar, digo yo. No he tenido yo la oportunidad de tenerlos en la mano, ¿no? Pero habrán sido varias personas las que hayan tenido que trasladar esta cantidad de dinero. Porque dice que el que lo ha tenido da un gusto. Bueno, pero si no me lo roban. Jorge, fueron a tiro hecho, ¿no? Da la sensación. Es decir, al margen de que hayan ido en una Zodiac, ¿no? Lo que sí que parece es que han ido a tiro hecho, sabían perfectamente dónde estaba el botín, por llamarlo así de alguna forma, y si encima no hay señales de violencia, ni haber violentado ni las puertas, ni siquiera la propia caja de seguridad, es que tenían una información bastante detallada, ¿no? Con lo cual es lógico que si tienen una información detallada empiecen a investigar en el círculo más cercano de la propia naviera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá del robo, lo que me gustaría discutir, analizar en esta mesa de debate, Valentín, es si es de recibo que una isla que ahora ha sido nombrada con el nuevo estatuto la 8ª isla poblada de Canarias, por lo tanto ya tiene el título, el rango de isla, tenga como único método o como única persona de vigilancia a un guardia, que oiga, que todo el mundo lo conoce, una buena persona, trabajador, pero un solo guardia poco puede hacer si hay realmente algún problema importante en la isla, ¿no? Hombre, sin lugar a dudas, yo precisamente no sabía qué dotación policial tenía la Graciosa, la verdad, me enteré por la información de ustedes, del Lancelot Digital, y claro, que se tenga solo un policía local, lo primero que piensa es que ese policía local no está a las 24 horas trabajando, con lo cual tiene que tener su jornada laboral, con lo cual en ese tiempo no hay nadie, se supone, que pueda acudir a una llamada de emergencia por lo que sea, porque esto es un robo, pero ha pasado otras cosas, ¿no? Sí, de hecho el domingo... Hay otros asuntos de seguridad mucho más graves que un robo, quiero decir, y se han generado situaciones muy incómodas y peligrosas en la Graciosa por falta de seguridad, porque no había nadie. Hablo de peleas, de enfrentamientos. Pelea. El otro día hubo una precisamente en un bar en la calle principal, me comentaban, porque yo estuve el otro día, el domingo estuve yo por allí, y justo después me llamaron y dice, mira Jorge, para que vea, hoy mismo una pelea, se llamó al guardia, claro, el guardia no estaba de guardia, nunca mejor dicho,
y ahí tuvieron que separarlo buenamente como pudieron los que estaban en el propio bar, pero que un día puede pasar algo grave, ¿no? Pero es que no es la primera vez que alzan la voz, lo que pasa es que se alza la voz con la boca chica, porque no sé qué tipo de... Me imagino que habrá... son vecinos y entre todos, pues esto de estar hablando alegremente de estas situaciones que se generan, más habitual de lo que creemos, es más habitual de lo que creemos en la Isla de la Graciosa, tengamos no sé por qué, algún sociólogo seguramente nos explicará el motivo, pero sí hay gente que trabaja allí que ve situaciones realmente muy y a veces y desagradables. Allí todo el mundo se roza, se roza, porque son realmente cinco apellidos, hay familiares, problemas a veces de herencia, en fin, cosas que siempre crean problemas. Nosotros hemos hablado con el jefe de policía, en este caso el concejal Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez. Rodríguez, ¿y qué nos cuenta? Pues nos cuenta que efectivamente ellos reconocen que la pata les cojea con respecto al tema de la seguridad. Un puesto de vigilancia de la Guardia Civil, no sé si sería posible reclamarlo, pero teniendo en cuenta que La Graciosa también es un punto de entrada de la inmigración e incluso de la droga, se ha desarticulado muchas veces movimientos, sobre todo de narcotraficantes. ¿Y pateras que han llegado con droga? Pues a lo mejor sería factible pedirlo o tramitarlo. Ahí hay un alcalde que es además parlamentario, que lo intenten. Pues yo creo que sí. Vamos a ver lo que dice Miguel Ángel Jiménez. Nosotros siempre decimos lo mismo, que La Graciosa se merece todo y más se le puede dar, pero no se merece en palabras, se merece en hechos, y en este caso el hecho es la seguridad. La realidad es que La Graciosa hace 2 años y pico no cuenta con fuerza de seguridad del Estado por parte de la administración del Estado. Entonces lo que tienen que haber ellos, en vez de poner en la octava isla, tienen que haber dado 8 guardias civiles ahí arriba, con lo cual sería mucho mejor para los reasociar. Y en este sentido, nosotros como institución llevamos tiempo reivindicando la falta de cuerpo de seguridad del Estado por parte de la administración estatal. Por parte del alcalde y por parte de la concejal de La Graciosa se le ha pedido mayor presencia en La Graciosa. Todavía no hemos recibido respuesta sobre la misma, nos dice que le faltan medios. Es decir, y nos achacan al ayuntamiento el hecho de que pongamos otros medios. Nosotros tenemos ahí un policía local que vive en La Graciosa y cuando son momentos puntuales aumentamos reforzamos. Pero repito, Bueno, pues Miguel Ángel viene a reconocer que efectivamente de facto que hace falta vigilancia, pero no sabe cómo conseguir, porque los medios son escasos, policiales que tiene el propio ayuntamiento. No hay senador que se precie que no haya pedido un puesto de la Guardia Civil en la Isla de La Graciosa y no hay senador que se precie que no lo haya conseguido, quiero decir. No es tan fácil, es el Ministerio del Interior. Pero hemos ido a peor, porque yo recuerdo, yo antes iba mucho a la Graciosa, recuerdo que antes había, Sergio, sí, iban en el barco, normalmente, si no sé todos los días, casi todos los días iba una pareja de Guardia Civil, estaba por allí, daba una vuelta, en fin, daba la sensación de seguridad. Pero yo, sinceramente, no podemos seguir con políticas paternalistas. Estamos hablando de una isla, y como una isla tiene problemas que a las 8 de la tarde o 10 de la noche está aislada completamente del resto del mundo. Y por lo tanto, pasa cualquier cosa y no puede haber una acción rápida. Y es normal que haya gente que nos haya expresado por teléfono que tienen miedo. Porque, oye, hay gente que tiene su pequeño negocio, que tiene tal, que además no pueden llevar el dinero a Recife, tienen que guardarlo en sus casas, de sus bares, no es lo mismo. El banco, que creo que es Bankia, abre solo dos veces a la semana, un par de horas. Es decir que... Y sabes otra cosa, que es que después utilizan ratios de población. Dicen, claro, bueno, como hay, ¿cuántos? Lo tratan como vecinos, como un pueblo de... Un policía, vamos, están más pueblo del interior. Claro, porque probablemente si ese ratio lo llevas a un barrio a lo mejor de Arrecife, pues resulta que hasta harían falta más policías en ese barrio de Arrecife que en La Graciosa. Pero La Graciosa es una isla, es decir, eso es lo que tienen que comprender sobre la marcha. Manolo Fardo Palarea, es lógico, el nuevo senador, en la entrevista del día de ayer, vino a decir que, y ahí tiene cierta razón, que es verdad, que la Isla Graciosa es una isla tranquila generalmente. Pero yo voy más allá, eso es verdad, que es una isla tranquila y prácticamente suceden cosas importantes muy pocas veces al año, pero hay pequeñas cosas que se pueden complicar. Y yo vengo insistiendo, es por el rango de isla lo que merece tener al menos un destacamento fijo de guardias civiles, que puedan dormir 2 guardias civiles y después que se vayan turnando. Pero algo hay que hacer. ¿O no, Usoa?
Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, se está viendo un incremento, ¿no?, de la afluencia de pasajeros en el día a La Graciosa. Muchos de ellos también pernoctan sin avisarlo a las autoridades, es decir, un poco pues, de acampada libre, digámoslo así. Y oye, pues lo que tú dices, es normal que exista esa sensación de inseguridad porque han sucedido también, insisto, cosas relativamente graves en el entorno de La Graciosa. Por lo tanto, bueno, pues que se tramite quien sea competente esta petición, aunque son muchas las peticiones que han caído en saco roto últimamente con respecto a la Guardia Civil o a la Policía Nacional cuando se les pide efectivos, ¿no? Ya para terminar, ayer cuando nos enterábamos del suceso llamábamos pues, a varias personas de La Graciosa y unos hosteleros nos decía que en La Graciosa va una persona por la noche, con dos personas, con un fusil y con una pistola, y pueden hacer lo que les dé la gana, porque nadie, no hay defensa, y por lo tanto podrían hacer lo que les dé la gana. No estamos dando ideas. Bueno, y también hay que comentar una noticia, en este caso otro suceso desagradable que ocurría en pleno mes de agosto. En este caso, también este suceso, por cierto, ocurrió en agosto, el robo. Ah, que no fue... No, el robo fue a finales del mes de agosto. Digo que también sucedía, en este caso, en Playa Blanca, en una villa de un hotel, donde un británico ha sido condenado a pagar USOA 2.000 euros y a estar separado a 200 metros de una camarera de piso, que fue violentada de alguna manera, o no de alguna manera, que fue violentada en este caso mientras estaba trabajando en la habitación, es decir, mientras limpiaba. La provocó, ¿no?, haciéndole un ofrecimiento deshonesto, por de pronto. Pues eso fue lo último que hizo, porque primero intentó acosarla y tal, y después finalmente le ofreció un dinero, pero reteniéndola, ¿no? Pues yo creo que es un ejemplo de que hay gente que no sabe comportarse, lo primero, pero es que tampoco sabe muy bien dónde está ubicada la isla de Lanzarote. A lo mejor se piensan que son otras islas donde el turismo sexual es más frecuente. De cualquier forma, insistir en que hoy hemos hablado con la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, con Susana Pérez, y ha condenado contundentemente este hecho, ¿no? Ha avalado que la cadena hotelera en cuestión ha puesto en marcha un protocolo y, bueno, tal y como han pedido las Kellys, dentro de lo razonable y de lo lógico, así como la plataforma feminista 8M, pues también Susana Pérez ha dicho que esto no se puede permitir. Hace 20 minutos nos llegaba una nota a todos los medios de comunicación, precisamente de Asolán, no, con una mano, de la Federación no, Turística. Asolán condena el abuso sexual contra una camarera de piso, la patronal se reafirma la política de tolerancia, tal. Es una nota, bueno, no muy extensa, pero concluye que Asolán lamenta profundamente los hechos y desea trasladar su apoyo a la persona afectada. Hay mucho más texto en una nota que... A mí hay dos cosas que me sorprenden, ¿no? Una es que yo no he leído la sentencia, pero el turista británico ha sido condenado en un juicio rápido por una sanción por un delito de tentativa de abuso sexual, ¿no? Es decir, porque ¿cómo? Eso fue, creo que la Fiscalía pedía algo más, pero algo más de sanción, ¿no? Me sorprende que el juicio rápido haya sido así, porque creo que él sí que reconoce todo lo que pasó, ¿no? Y después otra cosa que me sorprende es que he oído algunas declaraciones del movimiento, por lo menos de las Kellys, hablando de que es algo habitual, cuando ahora estamos viendo que desde la Federación se está condenando de una forma también como debe ser, evidente, se tiene que condenar porque, pues vamos, esto no se puede permitir, ¿no? Que aquí los turistas vengan pensando que las camareras que limpian los pisos pues son gente a la que le puedo ofrecer dinero para tener relaciones es cierto sexuales, que es más ¿no? habitual Pero claro, me sorprendía que digan que cosas que suelen pasar, ¿no? Habitualmente este tipo de cuestiones. Sí, bueno, habrá que ponerle, habrá que tomar más. Yo he podido hablar con el sector turístico y la realidad es que denuncias en la Guardia Civil o en la policía local de camareras prácticamente no hay, o hay muy poca. Otra cosa es que sucedan cosas desagradables que no se denuncien. Y también hay otra cosa que creo que se da más, y según me comenta del propio sector, es que entre los propios trabajadores sí hay a veces más tipo de acoso, de gente, de trabajadores que acosan a camareras o a otras personas, ¿no? Pero a otros trabajadores de los propios centros de trabajo. Pero centrándonos especialmente en lo que sucedía, ¿no?, a mediados del mes de agosto, sí es cierto, yo escuchaba esas declaraciones, lo que expresan o ponen sobre la mesa es la situación de incomodidad que se genera a veces
por determinados turistas que desnudos campan a sus anchas mientras Sí, se limpia la habitación. Es decir, que cuando exista este tipo de protocolo que debe existir, porque el sentido común tiene que decirte, oye, si a una joven de 20 años que está limpiando la medio acorrala en el baño, que es lo que pasó, y con su móvil, con el traductor de Google, le dice, te doy 59 euros si tienes sexo conmigo, y no la deja salir, y ella disimulando, porque la historia es así, con su móvil apagado, hizo que estaba llamando a la policía y el otro, bueno, pues la dejó salir. ¿Se asustó? La situación es muy desagradable, es comprensible. Es muy violenta, estamos hablando de una niña de 20 años. 20 años, una joven de 20 años. Encima la chica, pues según nos cuenta desde el sector turístico, del miedo que tenía en el cuerpo, en lugar de ir directamente a la dirección, según nos cuenta, y eso lo ponemos en solfa porque ahí hay dudas porque el colectivo de Kelly dicen que no fue así, pero el sector dice que ella fue directamente, se lo comunicó, llamó a la suegra y fue posteriormente cuando se dirigió a la dirección del hotel. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que afinar los protocolos de seguridad para evitar precisamente este tipo de cosas, que es verdad que ocurre en muchos sitios, tenemos el caso famoso del que fue director mundial del banco. Ah, sí, en un hotel precisamente, en un hotel de Nueva York. De Nueva York, ¿no? Que no, por desgracia no es la primera vez. Dominique Strauss-Kahn, sí. Lo que pasa es que los protocolos, quiero decir, yo no sé si la denuncia que hace las Kelly es así, porque si el protocolo no funcionó y si ella lo comunicó al hotel, ahí hay una responsabilidad clara, porque creo que también he oído que la propia familia iba a emprender también acciones por denegación de auxilio, y si presentan una denuncia por denegación de auxilio, se supone que va contra el hotel. Pues ahí se aclararía si es verdad lo que dice el hotel o lo que entonces, si es el hotel, está bien que los empresarios a lo mejor digan que efectivamente hay un protocolo y que a lo mejor en este caso se ha saltado, pero debería cumplirse para que estas cosas no pasen. Es verdad que la denuncia la tiene que presentar la propia persona, digamos en este caso afectada. ¿No? Sí. Pero en este caso, según nos cuenta, yo pongo lo que nos dice el sector, yo no dicen que fue acompañado, en este caso, por el comité de empresa, la chica fue acompañada al tema de la denuncia. Las Kelly son más radicales en este sentido, dicen que ellos que tengan constancia, así no fue las cosas. Bueno, ya veremos, en cualquier caso, es un caso que ha llamado mucho la atención. Y Astrid Pérez, que ayer se me olvidó comentarlo, ha buscado una fórmula USOA para pagar los 30 y tantos millones que van a tener que abonar el Ayuntamiento de Arrecife a los propietarios de Ginori. Me ha llamado la atención, por ejemplo, que ella misma ha reconocido que no se ha tratado de una propuesta por voluntad propia, ¿no? Sino porque los juzgados se lo han requerido y les daban exactamente 24 horas, es decir, un día para presentar un plan de pagos, ya que el anterior, que fue redactado, bueno, o negociado por Eva de Anta, fue rechazado precisamente en los juzgados, ¿no? Le hemos preguntado precisamente qué era lo novedoso de este. ¿Y qué es lo novedoso? Pues según nos dice, es acortar sobre todo los tiempos para no pagar tantos intereses. Se acortan en 4 años los plazos con respecto a lo que marcaba el plan de pagos de Eva de Anta. Y por lo tanto, habría que pagar 31 millones de euros hasta el 2032. Y después, otra de las novedades es que ella tiene la intención de pedir un crédito, que ahora mismo no se puede pedir porque estamos en la situación financiera que ella misma ha descrito, es decir, a expensas incluso de que el interventor termine ese informe para poder redactar unos presupuestos de cara al próximo ejercicio. No sé si se ha incorporado ya. Y ya en el 2021, pues mira, me alegro, y en el 2021 pedir un crédito con el que seguir también amortizando deuda, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene esa idea, ya se ha presentado a los juzgados y habrá que esperar. En cualquier caso, más allá no sé qué te parece Hombre, a mí me parece muy buena idea, si es verdad lo que dice el grupo de gobierno y lo que dice la alcaldesa, que es que se va a ahorrar dinero en intereses, porque claro, si tú haces una cancelación de lo que tienes que pagarle a Ginori, una cancelación anticipada, que se supone que la iba a hacer en el 2021, pides un crédito al banco y se lo pagas todo al juzgado y resulta que pagas menos intereses al banco que lo que le tenía que pagar al juzgado. Ahorrar la operación es fenomenal porque quien se ahorra el dinero son los Otra cosa es que te den el dinero el banco, pero claro, eso es lo más complicado, dada la situación financiera del Ayuntamiento de Arrecife. Pero bueno, por lo menos que lo intenten. De todo esto y por poner otra pincelada a todo esto, la pregunta es, ¿y Eva de Anta hizo algo bien? Porque realmente es que viene día tras día, vamos conociendo con detalle y no es hablar por hablar, es que diariamente, cada vez que vengo a esta tertulia, siempre hay algo que tiene que ver con Arrecife y hay algo que tiene que ver con lo mal que se hizo aquella gente. Bueno, pues la gente
me da la sensación que creyó en las elecciones que no lo hizo nada bien porque fue castigada duramente a pesar de la ola del Partido Socialista. Es decir, fue la única realmente que empeoró los resultados del PSOE. El interventor es importante, creo que se ha incorporado hoy, no sé si se incorporó para recoger sus cosas e irse otra vez, pero hoy ha estado en el ayuntamiento y por cierto se desconoce si ha presentado o no una denuncia contra aquel trabajador que supuestamente lo... oficialmente todavía... La policía fue a investigar, la Policía Nacional fue el día después a investigar al propio ayuntamiento porque tengo conocimiento de empleados que fueron, en este caso, entrevistados por la policía. Vamos ahora con el que fuera presidente del Cabildo, ahora jefe, entre comillas, de la oposición, Pedro Sanginés. Bueno, pues ya está aquí con nosotros Pedro Sanginés, en este caso jefe de la oposición por Coalición Canaria, hasta hace 4 meses presidente del Cabildo durante 10 años. Don Pedro, ya se ha hecho a la oposición. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Bueno, cuesta eso, ¿no? Después de tantos años cuesta, no me diría usted que no. Sí, no, yo no practico la hipocresía, ya se lo dije en una ocasión, no es fácil. Además, el gobierno tiene en teoría 100 días de gracia, que no nos están haciendo ninguna gracia, dicho sea de paso, y la intensidad de la oposición irá de menos a más transcurridos esos 100 días, pero adaptándonos al nuevo papel que nos ha... Pero ustedes han respetado los 100 días, porque yo lo que he visto es que desde el principio, don Pedro, le han ido al cuello en varios temas. Le voy a decir algunos, por ejemplo, con Juan Félix Eugenio, el nombramiento de Juan Félix Eugenio como consejero delegado de los centros. Bueno, no es que no les hayamos dado los 100 días, es que han tomado algunas decisiones que realmente han arrastrado en tiempo récord la dignidad de la institución, tomando decisiones que desde luego no ayudan a la confianza de los ciudadanos y además no se están dando respuestas adecuadas. Si usted quiere hablamos un poco de eso porque hoy hemos sacado precisamente una nota de prensa al respecto, ¿no? ¿Y qué dicen en esa nota de prensa que ya no hayan dicho? Bueno, perdón, no la hemos sacado aún, la hemos elaborado, probablemente la saquemos mañana. Pues decimos que vamos a pedir que se adopten medidas civiles o penales, en su caso, contra los administradores, discúlpeme, de esa empresa, del núcleo familiar directo del consejero delegado, porque entendemos que no han cumplido con sus obligaciones. Lo entendemos, no, lo dice este certificado del registro mercantil sobre el Customary Travel, que certifica que no han presentado las cuentas desde el año 2011, es decir, en los últimos 6 años, como es su obligación, y suponemos que además, para que el juez aceptase en su día la disolución de esta empresa, que está en liquidación, una de dos, o se falsearon las cuentas o esto no se entiende muy bien. Nosotros creemos que Juan Félix Eugenio debe emprender todas las acciones que estén en su mano. También queremos saber cuál fue el papel de su asesoría, porque él se ha autodeclarado. Yo lo lamento decir todo esto porque nada tenemos contra Juan Félix, pero no hemos sido nosotros quien le ha nombrado. Él se ha autodeclarado asesor de Customary Travel y no entendemos cómo una empresa entra en disolución, como un juez inscribe provisionalmente la disolución. Este es un tema muy complejo para los televidentes probablemente o radio oyentes, que es el paso, digamos, previo a la liquidación. Ellos son liquidadores solidarios en estos momentos, los antiguos administradores, salvo que la empresa tenga deuda. Si la empresa tiene deuda, usted no la puede liquidar ni disolver alegremente, sino tiene que presentar un concurso de acreedores. Y el Consejo de Administración y José Juan Félix tiene que instar el concurso de acreedores de esta empresa para intentar recuperar todo o parte de 600.000 euros que sí se ingresaron en las arcas de la empresa de su pareja. Pedro Sanginés, sobre este asunto rápidamente, ¿este protocolo es habitual, esto de presentar denuncias a empresas que deben dinero, o lo hacen ustedes exclusivamente porque hoy, a día de hoy, el consejero delegado es Juan Félix Eugenio? Pues mire, me alegro que me haga usted esa pregunta porque se ha hablado mucho sobre todo esto. Esa deuda se acumula, se autoriza en la época de Carlos Espino, se acumulan en los 6 primeros meses ya 100.000 euros, hasta 200.000 euros cuando llega Astrid Pérez. Se habían negociado en ese ínterin por el propio Juan Félix varios planes de pagos que se incumplieron y se acumularon 200.000 euros más. En fin, toda esa deuda es anterior a la responsabilidad directa de Coalición Canaria. Es verdad que Astrid Pérez terminó por suspender el crédito. Nosotros
llevamos a los juzgados este asunto en el año 2015, hace 4 años. Este es el documento que lo acredita, la sentencia, perdón, ya de marzo del 2015. En diciembre del 2015 nosotros instamos la ejecución de aquella sentencia, en abril del 2015, y en abril del 2016 los juzgados nos dan la razón en todos los extremos y se solicita que en 10 días la empresa Customer manifieste bienes, derechos suficientes para cubrir la cuantía, que por aquel entonces era ya de 500 y tantos mil euros y ya debe ser de más de 600.000 euros. Se han declarado en rebeldía, no están, no aparecen, no sabemos qué pasa con Customer Travel. Esto fue el último de los autos y entendemos que transcurrido un tiempo suficiente, la dirección de los CAT lo que debe es, como mínimo, insisto, instar el concurso de acreedores de esta empresa y pedir al juez de lo mercantil, porque nosotros no sabemos bajo qué condiciones se aceptó esa disolución de la sociedad que presentaron los administradores. Usted tiene que presentar cuentas, entendemos, y o las presenta falseadas, y si están falseadas, aquí puede haber graves responsabilidades penales. ¿Quién las falseó? ¿El asesor? ¿La asesoría de Customer? ¿Tiene algo que ver José Juan Félix con todo esto? Lo que no nos vale es la respuesta. Pregunta usted en el registro mercantil que esto es una empresa que está en disolución y nos lo llevamos calentito. Esto no puede ser en un responsable público, y ya la presidenta ha dicho que las acciones las emprenderá ella, tampoco sabemos cuáles, y yo creo que en esa afirmación de la presidenta va implícita la asunción de que José Juan Félix no puede seguir al frente de esta sociedad. Lo hacemos con todos. Lo hicimos con Customer Travel. En el caso de Luton Travel también se llevó a los juzgados. Quiero recordar que es otra empresa diferente. Otra empresa, Luton Travel, la única con la que también había deuda. Y después había un pool de empresas que se llaman, es que todas las agencias contrataban a través de Tamaragua, que esta está en concurso de acreedores. Lo han negado, por cierto. Está en concurso de acreedores y los centros intentarán cobrar la deuda que les corresponde. Pero por lo que está diciendo, solo hay 3. Yo he oído decir a varios militantes y cargos públicos del PSOE que usted está empeñado en este tema, pero que sí, de cobrar esta deuda, pero que le hubiera importado un pito si no hubiera sido precisamente Juan Félix Eugenio el que está hoy relacionado con esa empresa, ¿no? A través de su mujer. No, un pito está acreditado, vuelvo a insistirle, con demandas judiciales, con requerimientos de ejecución de sentencias que no nos ha importado nunca un pito. Nosotros decimos que nosotros hemos hecho público, que no hemos hecho dejación de nuestra responsabilidad como ellos están haciendo, nunca. Público ahora, porque es ahora cuando se ha nombrado a José Juan Félix. Es que quien ha provocado esto es el nombramiento, que se haga público, no que se intente reclamar la deuda. Eso no hemos dejado de hacerlo nunca. Valentín. Lo que da la sensación, señor Sanguinés, es que el grupo de gobierno quiere echar tierra encima de esto. Quiere decir que no da la sensación de que no sabemos a día de hoy si va a tomar algún tipo de iniciativa de estas características. ¿Qué es lo que haría usted si estuviese ahora mismo presidiendo el Cabildo y tuviese la posibilidad de tomar... Acuerdo del Consejo de Administración dirigiéndonos al juzgado de lo mercantil, instando el necesario concurso de acreedores de la empresa, cosa que no se ha hecho. Investigar cuáles fueron las condiciones bajo las que se presentó la solicitud de disolución de esta sociedad en el juzgado de lo mercantil, que la inscribe. Eso es lo que dice este documento, le puedo dejar copia, del registro mercantil. Dice que el juez aceptó la inscripción provisional de esta disolución y queremos saber en qué condiciones. ¿Qué se le contó al juez para que aceptara la disolución? ¿Qué cuentas se le presentaron? Porque si usted le presenta unas cuentas que dice que hay un montón de deudas, el juez no acepta la disolución. No, Pedro, y si no toma ninguna medida, ¿qué va a hacer usted? Pues denunciarlo, nosotros. ¿Pero denunciarlo públicamente o...? No, tendremos que denunciar en los tribunales. Al juzgado mercantil, solo los acreedores pueden instar el concurso de acreedores, que yo sepa, si no estoy mal informado. Y eso lo debe hacer los centros turísticos. Lo que haremos será elevar estas iniciativas que ahora estoy contando, ya que en el seno del Pleno la presidenta, que tanto presume de transparencia, no ha querido que diera la cara José Juan Félix, ni ella ha dado explicaciones suficientes, pues presentaremos las iniciativas en el Consejo de Administración de los centros turísticos. Y si no lo hacen y lo adoptan, pues lo iniciaremos en los tribunales de justicia. ¿Usted ha estado en contra del convenio, y cambio ya de tema, del convenio que firmó el Cabildo de Lanzarote con el Ayuntamiento de Arrecife para salvar y rescatar de alguna manera la fiesta de San Ginés?
Bueno, es que ese convenio, según la alcaldesa de Arrecife, no existe. No existe como tal, no está registrado en el Ayuntamiento de Arrecife. Lo que nosotros estamos en contra es de que se nos mienta y que no se aclare, por ejemplo, si se trata de un préstamo, como ha contado la presidenta, a todos los alcaldes para calmarles en su lógica pretensión de tener un trato similar, de que asuma el cabildo el coste de unas fiestas municipales. Esto no se ha aclarado. Estamos en contra de que no se aclaren el porqué determinados artistas con unos cachés, en ocasiones hasta un tercio del precio por el que finalmente se ha pagado, se han ido tan arriba esos cachés. Es verdad que el responsable de ese convenio era Carlos Espino, que está siendo investigado, por cierto, por otros sobrecostes, no en cachés, sino en los precios de la cocina, y una concejala cesada, no así la otra parte contratante, digo, de un convenio que dice la alcaldesa que no existe porque no está registrado, porque no fue adoptado además por órgano competente, no era el alcalde en funciones competente, sino el Consejo de Gobierno, no tiene informes de fiscalización, de intervención, en definitiva, no existe para el ayuntamiento, existe para la otra parte, para la que pagaba, que es el Cabildo de Lanzarote. No sabemos si como préstamo o no, dice la presidenta que sí, dice Astrid que no. Una parte de los gastos más importantes, se hablaba aquí ayer, no está en el convenio, y dice Astrid Pérez que lo debe pagar el Cabildo, y el Cabildo no sé lo que dice. Prefiero al contrato de luz y sonido de más de 200 y pico mil euros, ¿no? Es que la verdad que suena extraño decir, teniendo en cuenta que la que fuera concejal de festejos no daba novedades a la alcaldesa de Arrecife, y sí parece que lo tenía todo controlado desde la dirección del Partido Socialista, de ahí que le pudiera costar el puesto. Yo sí me gustaría... Sí, ¿te parece cambiar rápidamente de tema? Bueno, no sé si él quiere decir algún tema sobre el tema este o... No, sobre... Vale. Lo mío muy rápido. Ayer se anunciaban elecciones para el próximo 10 de noviembre. Pedro Sanginés se va a postular para algún, no sé, algún puesto dentro de Coalición Canaria. Y déjeme. Siempre que queda un puesto libre, solo a Pedro. Esto solo es un sí o un no, y es muy sencillo. Prefiero hablar de una posibilidad. Ahora en campaña electoral va a estar muy... digamos, ese pacto de las flores en Canarias y los pactos PSOE-PP en el Cabildo va a estar bastante complicado porque van a ser campaña electoral. Oiga, yo ayer escuché a un analista político que suele acertar mucho advirtiendo la posibilidad de que ahora se puedan generar crisis en esos gobiernos. ¿Sería bueno o malo para Lanzarote? ¿Qué opinión tiene Pedro Sanginés? Muchas Hombre, preguntas, a lo primero tengo que decirle que usted no me quiere muy bien. ¿Por qué? Con mi papel, nuevo papel de liderar la oposición, o al menos el partido más importante de la oposición en el Cabildo de Lanzarote, creo que voy servido, ¿no? No me voy a postular absolutamente para nada más. Creo que hay gente emergente dentro de la organización que creo que jugaría mejor ese papel. Supongo que estará usted pensando en la candidatura al Senado. Al Senado sobre todo. No. Desde luego Primera pregunta contesta. Que yo no. En cuanto al resto, mire, en Canarias ha habido un pacto con el propósito de desplazar a Coalición Canaria de cuantas instituciones fuera posible. Ayer preguntábamos por enésima vez en el Pleno dónde está ese programa de gobierno que decían presentarían en breve y en el que estaban de acuerdo en torno al 90%, Partido Socialista y Partido Popular, cosa harto difícil de creer y desde luego de entender en el Estado, en Canarias y también en Lanzarote. Es verdad que ni en el Estado ni en la comunidad autónoma, ninguna de ellas que yo sepa o recuerde, gobiernan el Partido Popular y el Partido Socialista, pero sí en muchos ayuntamientos y también en unos cuantos cabildos, como usted bien sabe. Las diferencias programáticas son obvias, evidentes, y francamente no sé si unas elecciones generales ayudarán a que estas se evidencien o a que se produzcan diferencias o crisis en el pacto de gobierno. En cualquier caso, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer propuestas. Es verdad que algunas de ellas pues lo evidenciarán, pero lo evidenciarán no porque haya una pretensión expresa, sino porque es obvio que las políticas del Partido Socialista y del Partido Popular difieren en Perdón, Pedro, pero hay una prueba, que es la prueba del 9, de que este pacto va a durar, entre comillas, creen algunos analistas. Y la prueba del 9 es que ha habido crisis importante. El nombramiento de Juan Félix, sin duda, pues, ha sido un marrón para el Partido Popular. Y para el PSOE, pero sobre todo para el Partido Popular, porque ha tenido que apoyarlo.
El tema de las fiestas, pues aquellos que han tenido que dimitir o cesar, en este caso, mejor dicho, a la concejala de festejo, después se ha intentado encubrir el tema, dándole otro puesto, pero está claro que fue por una falta de confianza. Ha habido otros casos donde el Partido Popular y el PSOE han chocado, y en cambio, oiga, parece que las cosas a nivel de entendimiento personal entre Astrid Pérez y Dolores Corujo es excelente. Hay un pacto de sangre casi, dicen algunos. Bien, pues si eso es así, si eso fuera así, Dios no lo quiera, porque eso significaría que tanto la una como la otra estaría dispuesta a tragar las carretas y los carretones, que no tragarían en cualquier otra circunstancia, pues lo pagará la isla de Lanzarote, lo pagará la ciudad de Arrecife. No lo sé, sí, a ellas personalmente se les ve muy cómodas. Yo creo que la legislatura acaba de arrancar, ya ha habido estos problemas, pero habrá otros y se evidenciarán muchos más. Me refiero desde un punto de vista ideológico, porque son partidos muy distintos. No lo sé, tampoco es algo que nos quite el sueño. Nosotros no estamos desesperados por volver al poder, hemos asumido el papel que nos toca jugar. Desde luego que sí que estaremos muy atentos a si esas crisis se producen. Nosotros somos un partido con vocación de gobierno, con magníficos resultados en la ciudad de Arrecife, también en el Cabildo, donde no gobernamos, y desde luego que estaremos muy atentos, si fuera menester, para dotar de estabilidad a las instituciones, faltaría más. Yo quería preguntarle por otra cuestión, ¿no? Por lo del libro de Fernando Castro, César Manrique, Teoría del Paisaje. Por cierto, que don Pedro por fin me lo ha traído, porque todo el mundo habla de este libro, pero casi nadie lo ha visto, ¿eh? Sí, es que bueno, está secuestrado, creo, ¿no? Yo a ver si me lo puedo leer, porque a mí me han comentado algunas cosas, pero me gustaría leer algunos paisajes. Llevaron ustedes una moción de... Paisaje no, pasaje. De urgencia, y finalmente yo entiendo que, bueno, pues lo que quiere el grupo gobierno es no debatirlo, lo debatirán en el próximo pleno, pero digamos que una vez que la llevaron, no entiendo por qué no lo debatieron. Supongo que no lo han debatido porque les cuesta justificar, me refiero al grupo gobierno, les cuesta justificar lo que ha pasado, ¿no? Porque ahí incluso el consejero de Asuntos Sociales, Marco Pergate, reconocía que los libros tienen que estar en la librería, con lo cual estaba diciendo que le parecía fatal que se hubiese tomado esta decisión. Nosotros hemos entrevistado en El Espejo a Fernando Castro y ha dicho que los dos requisitos que había, bueno, los dos argumentos que había puesto el grupo de gobierno para retirar el libro era uno de carácter procedimental, que eso lo había solventado la propia consejera de Economía, diciendo que el procedimiento y el expediente económico de ese libro estaba perfecto, el que hicieron ustedes. Eso lo digo la propia consejera. La propia consejera. De Hacienda. Y después el otro es el carácter científico, o sea, se supone que Paula, ¿cómo se llama?, Corujo, lo retira porque ella entiende que, bueno, va a darle una especie de lectura a ver si científicamente tiene o no valores ese libro. ¿Y por qué algo que no se entiende por ningún lado, porque eso no se ha hecho nunca con ningún otro libro, y al margen ni siquiera la consejera que retira el libro se lo había leído. Y resulta que Fernando Castro es un señor que ha hecho una biografía. En su momento fue incluso patrono. ¿A ustedes que, no sé, Coalición Canaria lo va a debatir en el próximo pleno? ¿Qué opinan de esto? Yo no tengo ninguna duda de que la señora Corujo ha recibido instrucciones directas de la otra Corujo, de la presidenta, para retirar este libro, que a su vez las ha recibido de la Fundación César Manrique. Y yo no tengo pelos en la lengua ya para decir lo que pienso al respecto. A nosotros sí nos parecería urgente que la credibilidad de una institución que ha cometido un acto sin precedentes, sin parangón en la historia de la democracia, desde luego que yo recuerde, ni en Canarias, ni desde luego en el Cabildo de Lanzarote, han hecho con el secuestro de este libro, con esas peregrinas excusas. Lo que no puede ser es que un señor, me gustaría, yo he leído, no lo he terminado de leer, Jorge, lo siento, no se lo puedo prestar. Ay, mi madre. Pero, ¿quién es Fernando Castro? ¿Cuál es su trayectoria profesional y vital? Con un prestigio incuestionable en Canarias y fuera de Canarias, efectivamente, autor de la biografía de referencia de César, y un gran defensor de la vida y obra de César. Esto debe quedar muy claro. Este libro no solamente no cuestiona, sino que es un defensor a ultranza de la vida y obra de César, también de su mensaje, pero especialmente de su obra, ¿no? Estética. Y es verdad que en algunos pasajes del libro se viene a cuestionar
la utilización partidista que la dirección de la Fundación César Manrique, en nombre de César, ha pretendido atribuir a César, a su mensaje y a su legado, como si César hubiese tenido una posición política o ideológica de izquierda vinculada fundamentalmente al Partido Socialista. Eso es básicamente lo que ha molestado a la Fundación César Manrique, que yo también he denunciado. Y a mí lo que más me duele es cómo se permite. Ya no digo la consejera, que también, que va a estudiar el rigor científico, porque el procedimiento administrativo es como una censura preventiva. ¿Pero dónde se ha visto esto? Que usted secuestra el libro, da instrucciones a los libreros que han dicho públicamente que en 50 años de democracia jamás habían recibido una llamada de una institución para decirle paralice usted la venta de este libro, porque tenemos aquí una censura preventiva, que vamos a estudiar el procedimiento administrativo por un lado. Al final estaba bien el procedimiento, por si acaso estuviera mal. Es realmente ridículo, ¿no? O el rigor científico. Pero ¿quién es usted, consejera del Cabildo de Lanzarote, para cuestionar el rigor científico de un catedrático que ha sido patrono del Museo Reina Sofía, que fue asesor del Consejo Asesor de la Fundación César Manrique, designado, ¿saben por quién? Directamente por el propio César Manrique, autor de su biografía, grande defensor de su vida. Y usted va a cuestionar el rigor científico y, sobre todo, lo que dio a entender Loli Corujo, que estaba muy tensa en el último pleno, pero que tengamos oportunidad de hablar también de algún pasaje del último pleno, porque no entiendo yo esta agresividad, que la presidenta se permita afirmar prácticamente que Fernando Castro ha hecho un libro con un contenido dirigido políticamente desde esta presidencia, desde esta formación política. Yo puedo prometer y prometo, que diría Suárez, que yo no he intercambiado una sola palabra con Fernando Castro acerca del contenido ni de este ni de ninguna otra de las cosas que ha dicho. Un señor con el prestigio y la trayectoria de este catedrático y una presidenta se permita acusarle de prestarse a recibir instrucciones de esta presidencia, me parece de una gravedad extrema, ¿no? Pero es verdad que la presidenta lo dijo, y lo dijo públicamente, don Pedro, que usted de alguna manera, a sabiendas de que el señor Castro mantenía una postura diferente a la Fundación César Manrique, es por lo que promovió la publicación de este libro dentro de ese contexto de guerra, entre comillas, que existió con el famoso centenario entre la Fundación César Manrique y usted. No fui yo quien promovió a Fernando Castro como uno de los grandes conocedores de la vida y obra de César. Eso fue hace muchos años, ni quien le nombró miembro del Consejo Asesor de la Fundación César Manrique, fue el propio César Manrique. Yo tuve oportunidad de conocerle justamente a raíz de todos esos trabajos, y fue a mí a quien se me sugirió encargarle este trabajo, que en principio era una iniciativa del Parlamento. Eso es lo que voy a preguntar. De Canarias, dicho sea de paso, pero finalmente lo terminó pagando el Cabildo, porque también recibimos fondos del Gobierno de Canarias. Él ha hecho muchos trabajos también, ahí se cuenta, ¿no?, en su semblanza para el gobierno y otras iniciativas en el ámbito de Canarias. En absoluto, absolutamente nada que ver una cosa con... Yo ni siquiera sabía de la postura tan crítica, aunque coincido con ella, eso no lo oculto, que tenía Fernando Castro para con la dirección. Y es que no hay que confundir a César Manrique con su dirección, que ese es el gran engaño, el uso torticero que se ha hecho de su legado, ¿no? Estamos hablando con Pedro Sanginés, digo, porque hay mucha gente que nos están oyendo por la radio. Estamos hablando con Pedro Sanginés, en este caso portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote. Sergio. Particularmente eso me parece sorprendente, y más viniendo del Partido Socialista, si llega a ser otro partido quien mueve ligeramente esa ficha. Yo creo que aquí tendríamos incluso peticiones de dimisión, un escándalo. Eso hablemos claro, es así. Rápidamente, porque veo que no hay tiempo. Nos queda 8 minutos y me gustaría aprovechar. Durante toda la mañana hemos tenido titulares realmente llamativos sobre la supuesta mentira de Coalición Canaria a la hora de comprar terreno para el búnker de radioterapia. Son palabras de la propia presidenta del Cabildo, advirtiendo que ustedes nos han engañado a todos, que no han comprado, no han adquirido ese terreno, cuando sí dijeron que lo habían adquirido para construir ese búnker. Cuéntenme la última hora. Si lo hubiera, claro. Pues la última hora es una nota aclaratoria que hemos sacado hoy. Nosotros nos sorprendimos, yo me sorprendí particularmente de la agresividad y el revanchismo con que dirigió el pleno doña Loli Corujo en el último pleno, porque ella, sí, nos insulta a cada paso, nos llama machistas, que es una vergüenza lo que estamos... Y nosotros simplemente preguntamos, además, con muy buenas maneras, el doctor Sosa
Y también, Óscar, preguntó por la casa de Famara. Bueno, por la casa de Famara pregunté yo, perdón. El doctor Sosa fue el que preguntó por este búnker y la respuesta fue tan agresiva. En primer lugar, con la casa de Famara lo que dijimos fue que somos conscientes que este gobierno no tiene la responsabilidad, que se habilitó una partida y que la diócesis presentó mal el proyecto y, en fin, que se estudiase la posibilidad de hacerlo de manera directa, nada más. Y la respuesta fue realmente muy agresiva por parte de la presidenta, lo mismo que con este asunto. El doctor Sosa hizo una pregunta que pudo inducir al error, a ver si lo sintetizo. Por un lado preguntó por cómo iba el búnker de radioterapia y cómo iba la cesión de suelo del Cabildo de Lanzarote para la ampliación del hospital, o al revés. Desconoce la presidenta, parece ser, en su afán y esa agresividad y ese revanchismo, que la cesión de suelo no es para hacer el búnker de radioterapia. Eso lo debiera saber una presidenta cuando prepara una respuesta. La cesión de suelo, en principio estuvo concebida para eso, finalmente, la segunda cesión de suelo, porque ya habíamos hecho una, es para hacer ampliaciones, aparcamientos y demás. El búnker no va, doña Loli Corujo, en el suelo que el Cabildo le ha cedido. El búnker va en el antiguo salón de actos y va dentro de un proyecto muy grande de ampliación del hospital que incluye ese búnker de radioterapia. Lo que pone muy nerviosa a doña Loli Corujo es que es consciente de que el señor Morera, consejero de Sanidad, negó a Lanzarote tanto la oportunidad técnica de hacer un búnker en la isla, porque la población, porque las incidencias, etcétera, etcétera, lo recordarán ustedes, mientras fue consejero, y nos negó la integración del hospital insular en el Servicio Canario de Salud. ¿Pero usted cree que entonces... Y nosotros hicimos las dos cosas, la integración del hospital y también, según nos cuenta el exdirector Erasmo, y también lo contó Baltar, es verdad que con retraso sobre lo que se anunció en su día, como casi todas estas cosas, el procedimiento está iniciado y se hizo como un gasto anticipado, es habitual. ¿El del búnker? El del búnker, el de todo el proyecto, la ampliación del hospital que incluye el búnker. Y debiera estar licitado con cargo a 2020 o a finales de este año, comienzos del... ¿Usted quiere insinuar, para la don construcción Pedro, del búnker? ¿Usted quiere insinuar, don Pedro, que el nuevo grupo de gobierno del Cabildo no va a exigir al gobierno de Canarias que se haga esa inversión del búnker? Bueno, yo no quiero creer que no, quiero creer que sí, que mantenga la exigencia. Lo que pretenden es, como con todo, que pareciera, mire, nosotros haremos una rueda de prensa de los 100 días y usted verá que el 98% de todo lo que han comunicado realmente son proyectos lanzados en pistas de salidas del gobierno anterior, y es normal que así sea, aunque no haya habido el más mínimo reconocimiento, sino todos son desbloqueos, iniciativas, la Fermina se retrasa para que aparezca que la hicieron ellos, y el hospital yo quiero creer que sí, que si el procedimiento anticipado ya comenzó, efectivamente lo adjudiquen. Sí, pero que digan que son ellos los que los desbloquearon. Sí, yo creo que se han precipitado y creo que han confundido la... Venga, dos últimas preguntas, una cada uno. Con el búnker. Una, ya si bueno, quiere. yo sobre todo quería saber si... Porque yo tengo una de Marco Vergá, hizo, no sé si ustedes han oído que Marco Vergá hizo unas declaraciones donde venía a pedirle al Ayuntamiento de Teguise que reclame el impuesto famoso del canon de Inalsa por la instalación de los molinos en tierra, en terreno de Teguise, como hizo San Bartolomé, porque dice que si no está haciendo dejadez. Esto es tremendo, ¿sabes? Si no querías café, nos dan 6, 7 tazas. Se han venido arriba, se han llenado de balón. Es rotundamente falso que exista ninguna obligación ni de Arrecife, como no la tuvo Eva de Anta ni el Partido Socialista, perdón, de Teguise, como no la tuvo Eva de Anta, alcaldesa, y el Partido Socialista que gobernó durante todos estos años en Arrecife, cuando se hizo el parque eólico Arrecife, que tampoco lo exigió. Es que la demagogia, la manipulación del Partido Socialista no tiene límite. Ni era obligación de estos, ni lo es, ni lo era de San Bartolomé. La diferencia entre CC y coalición es que nosotros predicamos y damos trigo y ellos predican y hacen lo contrario, que es dar facilidades a la penetración de las renovables. Porque esos brutales cánones que han establecido en San Bartolomé y que se pretende que se establezca para el resto de los parques, que ni siquiera están construidos, ¿de dónde salen? Pero es que ustedes no son promotores de esos parques en la medida en que son miembros del consorcio, pero ¿de qué es aquí de lo que estamos hablando? ¿De estrangular una vez más a Inalsa? ¿De llevarla a la quiebra? ¿De poner dificultades a la implementación de las renovables, que son parques públicos? Que lo que gaste Inalsa de más son ingresos que va a tener o beneficios que va a tener de menos, beneficios que van a redundar en la reinversión en los parques públicos que quedan por hacer. Pero ¿de qué está hablando el Partido Socialista cuando hablan de confrontar a unas administraciones con otras? ¿Por qué el listo de la clase fue San Bartolomé? Porque Loli Corujo pretendió la confrontación con el consorcio porque era de otro color político. Y Marco Vergá se ha llenado de balón y ahora pretende que Osvaldo haga lo mismo. Estoy convencido de que no, porque, insisto, coalición canaria da facilidades a la implementación de las renovables. El Partido Socialista
mucho predicar, pero poco practicar. Última pregunta, ¿quién la hace? Sí, no, yo preguntarle por... Vamos a ver, Ryanair se ha dicho que las bases se van de las islas, como todos sabemos, y estamos en un momento bastante crítico. El gobierno regional está diciendo que Coalición Canaria dejó unas cuentas un poco maquilladas, que se gastó más de lo previsto por la campaña electoral y todo esto. Entonces, estamos en un panorama un poco de recesión económica, etcétera, etcétera. No sé si Coalición Canaria ahora de la oposición le reclama tanto al gobierno regional como al Cabildo de Lanzarote, no sé, que se adopten medidas teniendo en cuenta la que nos puede venir. Bueno, ya este organismo oficial que certifica cuál es el estado y la evolución de las cuentas de las comunidades autónomas ha certificado que mentía el gobierno cuando hablaba del agujero que dejó Coalición Canaria en las cuentas. Nosotros lo que pedimos es que no busquen justificaciones para incumplir lo que no van a poder cumplir, porque con el Partido Socialista y Nueva Canarias y este nuevo Pacto de las Flores se iban a solucionar en tiempo récord todos los problemas de la sanidad, de la educación, de las listas de espera, etcétera, etcétera, de esta nación. O de esta comunidad autónoma. Una cosa, insisto, es predicar y otra cosa es tener la responsabilidad. Se han dado cuenta de que esto no es soplar y hacer botellas y ahora pretenden justificar con nuevos recortes, por un lado, que las cosas no eran como ellos decían, y por otro lado, el incumplimiento del Estado con la comunidad autónoma en todos los convenios bilaterales que había pendientes, y llámense convenios de carreteras, hidráulicas, infraestructuras turísticas, educativas, o el plan integral de empleo, que anunciaron antes de las elecciones, lo han vuelto a anunciar ahora otra vez como algo es nuevo. Eso es lo que está pasando. El Partido Socialista en Canarias es cómplice del estrangulamiento que el gobierno del Estado ha infringido a la comunidad autónoma, tratando de forzar un respaldo al gobierno, que finalmente ayer supimos que va a haber nuevamente elecciones generales. Pero dice Gustavo Matos que no pasa nada, sí, el presidente del Parlamento, que estuvimos 40 años sin elecciones, que tiene de extraordinario. Es casi un motivo de felicitación que haya 4 elecciones en 4 años, me parece tremenda. No, pero me queda un minuto y quiero aprovecharlo, una pregunta, porque hay gente que dice, yo creo que de manera intencionada, que están diciendo y están tratando de transmitir, que si usted diera un paso atrás o un paso al lado, como se dice ahora, pues había más posibilidades de que el PP pudiera pactar con Coalición Canaria. ¿Usted lo cree? Yo no lo creo. De lo que estoy convencido de que haré si el partido me lo pidiese, y ya lo hice en la primera noche electoral, que Pedro Sanginés no es obstáculo para ningún pacto, ni con el Partido Popular, ni con el Partido Socialista, pero a mí no me consta que haya ninguna condición en ese sentido por parte del Partido Popular. De hecho, ni en ese ni en ningún otro sentido, porque que yo sepa no estamos en conversaciones para un cambio de gobierno a estas horas. ¿En estos 4 meses tiene usted esa reflexión? ¿Se lo ha pensado? No, yo lo pensé la noche electoral, ya lo dije, lo conté y lo demostré, lo puedo demostrar porque lo tengo escrito en WhatsApp, que yo ponía el cargo a disposición de partidos y para cualquier pacto de gobernabilidad que permitiese a Coalición Canaria seguir en la institución. Es verdad que en aquel entonces estábamos pensando en el apoyo de Ciudadanos que había sacado consejero, finalmente se cayó y era el que ponía la condición, y como yo lo sabía dije, hay que en todo caso promover un gobierno alternativo con el segundo de la lista, y yo pongo mi cargo a disposición. Eso se lo mandé a la secretaria del partido y a mi número 2 en la lista la misma noche electoral. No necesité meses para esto. Pero a día de hoy, que yo sepa, si usted ha escuchado, no, yo creo que el Partido Popular haya puesto alguna condición, y sería una magnífica noticia saber que el Partido Popular está poniendo condiciones, porque eso significa que no están contentos en el actual gobierno. No del Partido Popular, no del Partido Popular, más bien es fuego amigo lo que yo he oído. Don Pedro Sanginés, siga usted con buena... Ya sabe usted lo que decía Churchill, ¿no? El adversario está delante, el enemigo está detrás. Don Pedro, muchas gracias por la aceptación de esta entrevista, y que siga usted con buena cara, porque creo que usted por lo menos ha podido descansar, porque llevaba también un ritmo bastante importante de trabajo cuando estaba en el gobierno, ¿no?
a veces se vive mejor en la oposición, créan, ¿no? A veces no tenga usted ninguna duda. En cuanto a calidad de vida, vivo mucho mejor ahora que antes. Pero la verdad que los políticos son medio sádicos, que les gusta estar en el gobierno a pesar de que se vive a veces incluso... Masoquista, se diría. Sí, ¿no? masoquista. Don Valentín, muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Ustedes no se olviden, mañana a la misma hora, no es una amenaza. Volvemos aquí en Café de Periodistas. Buenas tardes.